hiper recontra chequeamos casi todo. Doctrina de Tribuna. Nadie te va a contar mejor lo que pasa un sábado a esta hora. Está del otro lado, le agradecemos por esta comunicación, la legisladora porteña Maru Bieli. Maru, del Frente de Todos, ¿no? Maru, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bueno, muchas gracias por atendernos acá. Te queremos preguntar primero, cómo, bueno, primera noche de fase 1, se podría decir, de vuelta a la fase 1, lo que se llamó al principio de esta pandemia, cuando no se conocía por ahí casi nada, con respecto, en consecuencia, digamos, a la suma elevadísima de casos, el gobierno nacional decidió volver a este confinamiento más crudo, digamos. ¿Cómo llevas vos este encierro, este primer día de la vuelta al encierro, digamos? Bueno, bien, me parece que ayudó mucho el día, ¿verdad? Sí, eso es verdad. En nuestra casa fue un día agradable para estar puertas adentro, la verdad. Y creo que sabiendo que es sumamente importante que estemos cuidándonos en este momento, después de haber atravesado todo ya un año de aprendizaje. Creo que es muy distinta esa fase 1 porque efectivamente tenemos mucho más conocimiento, no solo de cómo cuidarnos, ¿no? Y de qué cosas son mejores para cuidarnos, sino también de los riesgos que tiene esta pandemia que se llevó a tantos seres queridos, conocidos, amigos, ¿no? En algunos casos, familiares. Exacto. Entonces creo que cuando uno pone en perspectiva eso y se da cuenta que sí, que se tiene que guardar 9, 10 días, en realidad se vuelve muy chiquito el encierro, y es casi como una obligación, una responsabilidad que se asume de la forma posible. Maru, buenas noches, Anita Mosa te saluda. ¿Cómo estás, Anita? Bien, muy bien. Bueno, la ciudad estuvo en el centro de la disputa política en las últimas semanas por el tema de clases, ¿no? Ayer Larreta decidió finalmente suspenderlas durante la próxima semana sin contemplar, digamos, como opción la virtualidad. La virtualidad. Exacto. ¿Vos qué evaluación haces de estas decisiones y cómo crees que pueden incidir ustedes la política desde la legislatura, aún siendo minoría, digamos? Bueno, en principio me parece terrible que la definición haya sido cerrar las escuelas, ¿no? Los que se jactaban de que la escuela y la educación era su prioridad número 1, no pueden pensar cómo garantizar los mecanismos necesarios para que la educación continúe, para que haya continuidad pedagógica, pero en formato virtual. Incluso ayer, yo soy docente y vengo de las escuelas y hay un montón de compañeros míos que son docentes y que decían, qué raro, nos llegan comunicados y comunicaciones sociales diciendo que hay feriado laboral, ¿no? Cuando en realidad ya hay un montón que venían dando clases en formato virtual y lograron después de un año adaptarse para poder dar clases en forma virtual. Lo que pasa es que si el gobierno de la ciudad reconoce esa realidad, que es lo que niega hace un año, en realidad tiene que reconocer también que para que eso funcione bien le tiene que poner recursos, tiene que contratar más docentes, tiene que garantizar conectividad, tiene que garantizar computadoras y una serie de cuestiones que es lo que no quiere hacer. Sumado a esto, me parece gravísimo que así como se cierran y no hay posibilidad de contemplar la virtualidad, anunciaron también que van a retrasar la entrega de alimentos en las escuelas. Recordemos que cada 15 días desde que empezó la pandemia los chicos reciben una canasta alimentaria porque para poder darle continuidad a lo que era el comedor escolar, digamos, que ya no ocurre en las escuelas. Y lo demoran una semana, ¿no? Entendiendo que hoy los comedores están abiertos justamente porque es una necesidad esencial en muchas familias. Y ellos lo retrasan como si nada, como si se pudiera esperar la comida una semana. La verdad es que me parece que de un nivel de irresponsabilidad muy grande. Nosotros desde la legislatura presentamos una catarata de iniciativas vinculadas a proyectos que tienen que ver con garantizar la continuidad pedagógica y ninguno de estos fue tratado. De hecho, hemos tenido desde que empezó la pandemia muy pocas comisiones de educación y donde no se han discutido proyectos estructurales. Es muy difícil, la verdad, que se nos dé lugar por la composición que tiene la legislatura y además porque efectivamente en lo que refiere a educación tenemos posturas diametralmente opuestas con Larreta y creo que estas últimas semanas se expresó más crudamente, ¿no? Maru, buenas noches. Violeta Sánchez es mi nombre.
Sabemos que además de legisladora, sos la vicepresidenta de la Comisión de Cultura en la legislatura. Y hoy es el eje un poco de nuestro programa, el tema la cultura en la ciudad. Si vos tuvieras que definir brevemente la concepción de cultura en el área porteña, ¿cómo lo harías? La concepción de quienes gobiernan. Sí, de quienes gobiernan o gestionan sobre esta área. Bueno, a ver, yo creo que parto como de algo inicial, que es el enorme potencial y el desarrollo que tiene la ciudad de Buenos Aires de distintas expresiones culturales, ¿no? Es una ciudad que tiene, bueno, una manifestación enorme de pequeños espacios donde se produce, se realiza cultura. Y creo que la ciudad de Buenos Aires en su gestión no aprovecha, no fomenta y no refuerza esos espacios, que son espacios de expresión para un montón de pibes y pibas de nuestra generación, que quizás tienen una banda o quizás les gusta ir a escuchar bandas y que tienen una oferta enorme en la ciudad. La pandemia trajo sobre todos esos espacios, teatros independientes, centros culturales, bueno, una problemática enorme, porque fueron los primeros que tuvieron que cerrar y en muchos casos todavía no han vuelto a abrir. Creo que estructuralmente en la ciudad el presupuesto en cultura bajó, así como el de educación durante los últimos 10 años. Creo que hay una concepción muy ligada a desentenderse, a no entender que el derecho a la cultura tiene que ser garantizado por parte de por la política pública, y que en el caso de la ciudad se podría hacer una muy buena articulación con distintos sectores y distintas expresiones que desarrollan cultura acá. En ese sentido, bueno, vemos con una preocupación enorme, ¿no? Esto que les decía, hay un montón de espacios que cerraron sus puertas, un montón que seguramente muchos de los oyentes de este programa y ustedes mismos quizás han transitado, que ya cerraron y que probablemente sea muy difícil que vuelvan a abrir. Por eso para nosotros era central, y sigue siendo central, que haya políticas de fomento para atender la emergencia de esos espacios. Fijémonos que en la ciudad de Buenos Aires el 10% del producto bruto de lo que se produce en la ciudad está vinculado a la cultura, en un sentido amplio, ¿no? Desde la industria audiovisual, que es muy potente en la ciudad, pero de la cultura en términos generales. Es decir, 1 de cada 10 personas vive de la cultura, y muchas veces, en muchos casos, esos laburos son laburos precarios, digamos, son trabajadores no formales. Y el momento de crisis que estamos atravesando requiere mucho acompañamiento, y lo cierto es que no se ha hecho ese acompañamiento en este último año y medio. Por el contrario, nos encontramos con un presupuesto para este año que se redujo en un 16% comparado con la inflación, o sea, creció debajo de los cálculos de inflación previstos para este año, que además probablemente sean mayor. Así que bueno, que la concepción que maneja el gobierno de la ciudad es de desentendimiento, desde mi punto de vista, de lo que implica garantizar la democratización de la cultura, no solo para quienes eligen la cultura como un entretenimiento, como un pasatiempo, sino para todos aquellos y aquellas que viven de la cultura en nuestra ciudad, que son un montón y que requieren de ese apoyo del Estado. Sabemos, Maru, que ustedes desde la legislatura presentaron un proyecto de ley de pasajes culturales. Queríamos consultar esto, de qué se trata y a qué sectores beneficiaría, ¿no? Sí, bueno, este proyecto lo presentamos a principio de este año, lo veníamos laburando desde el año pasado, porque vimos durante todo el año pasado, que a medida que se iban abriendo las restricciones en Europa y en distintas otras ciudades del mundo, la posibilidad de hacer cultura tenía mucho que ver con el espacio público, con aprovechar la calle, con cortar la calle y con que las medidas de seguridad que en términos de pandemia, ¿no?, que brinda el espacio público, eran una oportunidad para poder seguir haciendo cultura.
y hubo muchas ciudades que desarrollaron mucho esto, mientras se pudo, digamos, dependiendo del momento de la ola de la pandemia. Hay una experiencia muy buena en Barcelona. Y muchos espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires también nos hicieron este planteo, que bueno, que por el aforo y por la posibilidad de volver a abrirles era muy difícil porque no contaban con la ventilación necesaria. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires también se caracteriza por la utilización de la calle como expresión cultural. Hemos tenido, bueno, los carnavales son el mejor ejemplo de eso. Es cierto que este año los carnavales se han suspendido justamente por cómo está dispuesto el carnaval. Es muy difícil de cuidar las distancias y demás, pero creíamos que era importante aprovechar el verano para que de manera, con los cuidados y los protocolos necesarios, se pueda organizar este programa que nosotros presentamos de pasajes culturales, para que en cada comuna de la ciudad de Buenos Aires la ciudad pueda garantizar el uso de un espacio público y la oferta cultural congestionada con algún espacio cultural que le permita además a los artistas poder expresarse y poder tener su ingreso. Fíjense, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a principio de la pandemia, lo que hizo Cultura fue anticiparle a las bandas fechas que por hacer, que todavía no hicieron, ¿no? Pero que sabían que, bueno, que las bandas dejaron de percibir sus ingresos y que muchas veces su único ingreso era cuando se iba a tocar a algún lugar. Entonces les pagaron por anticipado recitales que se harán cuando se puedan hacer. Bueno, la ciudad no hizo nada de eso, y un poco la propuesta de pasajes culturales tenía que ver con eso, y además con contraponerla a la ciudad un modelo que utilizó, que denunciamos mucho, que fue por ejemplo el del anfiteatro del Parque Centenario, ¿no? Que es, bueno, un espacio público donde se puede garantizar el acceso a la cultura y la oferta cultural, pero privatizado a determinadas bandas muy puntuales y cobrando una entrada de 800, 1.500 pesos. Sí, son entradas caras. Yo he ido, tuve la experiencia de ir y sí, la verdad que son entradas caras. Exacto, no es algo, digamos, no es una política que esté pensada para que en un momento además como este, ¿no? Porque más allá de lo económico, de lo que representa para un montón de laburantes de la cultura al momento, para todos el hecho de, en un momento de crisis como este, en donde estamos viviendo situaciones traumáticas, si se quiere, ¿no? Disfrutar de la cultura debería poder estar garantizado. Por lo menos hay que hacer un esfuerzo muy grande para que eso que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Hoy les cuento algo así como mío, pero me puse a ver un recital en mi casa porque se extraña, porque hace bien. Porque hace bien, exactamente. Y entonces, bueno, por eso pensamos el proyecto ¿no? de pasajes culturales, y por eso creemos que hay que fomentar en cuanto se pueda y con los cuidados que se puedan, pero hay que volver a encontrar el lugar de lo colectivo y que la cultura en eso, la música en eso, el teatro, las distintas expresiones culturales tienen muchísimo para aportar, ¿no? En lo próximo colectivo que hagamos cuando podamos. Exactamente, sí, bueno, en el caso del auditorio del Parque Centenario, además la sensación que a mí me daba es lo invisibilizado que está, el hecho de que esté privatizado. Yo la verdad que cuando fui a ver una banda en ese lugar, la verdad que ni se me cruzó por la cabeza que era algo público. Público, exacto. ¿No? Y le pasó un montón de gente, vos sabés que un montón de gente me decía como, claro, yo fui, y bueno, y digo, no es ningún problema de la gente que va, ni de las bandas, ¿no? Que también, digo, bueno, necesitan de espacios para poder tocar, pero bueno, existen en las canchas de fútbol, en la ciudad, ¿no? Existen como un montón de lugares donde se puede llevar a dar eso. Creo que lo público y los espacios públicos tenían que ponerse en función de garantizar el acceso público, justamente. Creo que la expresión más acabada de eso es Tecnópolis, ¿no? Uh-huh. En cuanto pudo también generó ofertas para poder pasar buenas tardes y cuidadas durante este verano en el tiempo que se pudo. Clarísimo. Bueno, obviamente vamos a seguir hablando de este tema porque está en boca de todos. Obviamente lo de la cultura había que traerlo hoy con todo lo que pasa con los artistas y aparte muy cerca de la revolución, ¿no? del día patrio, la cultura nacional, los artistas. Había que traerlo, así que Maru, te agradecemos estos minutos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces
Maru Bieli, legisladora porteña, y además, sobre todo, vice de la Comisión de Cultura en la legislatura porteña también.